Vivimos en una época llena de conflictos, tensiones y, bueno, pues la pérdida de valores. Estamos asistiendo a la configuración de una nueva forma de pensar y de hacer las cosas en las organizaciones empresariales. Se descarta el supuesto de que solo unos pocos tengan la capacidad de desarrollar técnicas de supervivencia y de desarrollo en una empresa. Y es que el sendero hacia el éxito profesional y personal transita por enfrentarse a la realidad tal y como es. Por esto, Javier Fernández Aguado, a principios de este siglo, diseñó un método de diagnóstico al que denominó gestión de lo imperfecto. Y a raíz de este método, pues nace el libro del que hoy vamos a hablar, Liderar en un mundo imperfecto. Este libro busca mostrar un método para las organizaciones con estructuras, recursos y entornos imperfectos. Su autor, Javier Fernández Aguado, es uno de los mayores expertos contemporáneos en gobierno de personas y organizaciones. Es director de Mind Value, director de la Cátedra de Management Fundación La Caixa en el IE Business School y trae consigo pues grandes premios gracias a su alta experiencia y reconocimiento en este sector. Muy buenos días, Javier. Un placer tenerte aquí. Muy buenos días, igualmente. Oye, en primer lugar, ¿cómo nace el método de gestión de lo imperfecto? ¿De qué forma lo explicas en el libro? Bueno, surge de la solicitud del presidente de uno de los grandes bancos que me retó a diseñar una metodología de reflexión para sus directores territoriales. En aquel momento, 17 personas controlaban más de 5.000 oficinas compuestas por 35.000 personas. Y coincidió aquella solicitud con un viaje profesional a Londres y hablando allí con un directivo, me comentó qué bonito va a ser Londres cuando lo acaben. En aquel momento había estado Danny DeVito por Madrid y Danny DeVito al irse le habían preguntado su experiencia en Madrid y le había comentado que había disfrutado mucho, pero que deseaba que pronto encontraran el tesoro. Eran tiempos en los que había obra pública abundante, ¿no? Consecuencia de aquellas reflexiones, pues diseñé una metodología de diagnóstico organizativo, aplicable al mundo privado y al mundo público, y desde aquel momento, ya más de una década, pues han sido, no más de casi 2 décadas, quiero decir, han sido unas bastantes docenas de organizaciones en varios países las que han aplicado esta metodología de diagnóstico para intentar no ser perfectas, porque eso no existe, la organización perfecta, pero sí para disminuir razonablemente las imperfecciones en los 5 niveles que yo considero que hay que dividir una organización: el entorno, la estructura, las personas, yo mismo, la comunicación y los clientes. Yo, si me permites, me quedo con el método de gestión de lo imperfecto estudiando la banca. Es decir, al final de ahí sale el método de ese reto de un gran banquero, ¿no? Sacamos el método de cómo estudiar, bueno, eso es un chiste, ¿eh? Pero sí que es verdad que es bueno que los bancos reconozcan que tienen también mucho que mejorar, ¿no? Y muchas cosas que no terminan de hacer bien. Oye, hojeando tu libro he observado términos, a ver si me los puedes explicar. ¿Qué es eso del DPV o el DPH? Sí, la dirección por hábitos de PH es una metodología de transformación organizativa que diseñé también hace bastantes años y que se aplica en múltiples organizaciones, y lo que propone es convertir los valores en hábitos organizativos. Históricamente, valga la chanza, los sistemas de gobierno comienzan con la DPA o dirección por amenazas, que en algunas civilizaciones se convierte en DPL o dirección por látigo. De ahí se pasa a otras metodologías, la dirección por temor. En fin, en el siglo XX ya se habla de la dirección por objetivos. Yo planteo que para lograr esos objetivos es necesario que la organización en su conjunto desarrolle determinados hábitos. Los hábitos son la segunda naturaleza que nos permiten hacer de modo fácil. ¿Qué fuerza tienen los hábitos, verdad, para cambiar conductas? Efectivamente, bien decía Aristóteles que se siembran actos y se recogen hábitos. A mí me gusta añadir que se siembran hábitos y se recoge el carácter, se siembra el carácter y se recoge el destino. Por tanto, los hábitos son una bisagra fundamental, personal y corporativa, para lograr cimas valiosas. Oye, dices, algunos empeñados en transformarlo todo menos a sí mismos. Es una frase, bueno, que he rescatado del libro. ¿Es de vital importancia saber dónde está uno y hacia dónde debe transformarse?
Es esencial, de ahí el éxito del coaching, tal como se denomina en la actualidad, pero cualquier directivo valioso a lo largo de la historia ha buscado un coach, es decir, un frontón, un asesor, alguien que le ayudase a romper esos techos de cristal, esas limitaciones, porque nadie es buen juez en causa propia. No hay que olvidar que Aristóteles, el tercer mayor sabio de la historia, fue el coach personal de Alejandro Magno. Probablemente Alejandro Magno no hubiera sido quien fue si no hubiera tenido esa referencia. Oye, cuando hablamos de instaurar rutinas en el mundo empresarial, hay muchas partes de la organización que se sienten atacadas, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, en primer lugar hay que diferenciar entre rutinas y hábitos. Las rutinas a lo que conducen es a razonamientos paralizantes. Es ese círculo vicioso de esto no es posible. Ahora escuchando a Marta, yo estaba entusiasmado viendo cómo han sido capaces de superar seguro muchas veces esto es imposible. Los hábitos precisamente es lo que potencian. Se entra en un círculo virtuoso en el que cuanto más sabes, más quieres saber, en cuanto más relaciones tienes, más relaciones quieres tener, más posibilidades tienes, más puertas se abren, ¿no? Bien es cierto que las organizaciones tienden a la rutina. Y también es cierto que la rutina es lo que lo mata todo, a nivel personal y a nivel corporativo. De ahí la necesidad del repensamiento, del estar cambiando hacia la mejora, porque un emprendedor que cae en la rutina al final es un Pero cadáver. ¿y el hábito no termina siendo una rutina? No, el hábito siempre está reclamando un paso más, siempre está abriendo una nueva puerta a un nuevo avance. Siempre se puede ser más emprendedor, siempre se puede ser más sabio, siempre se puede ser más empático. La rutina lo que lleva es a decir hasta aquí he llegado y no doy un paso más. Aunque estén cercanos, la Ujú. diferencia O es sea, que tenemos que trabajar el hábito, pero sin caer en la rutina, ¿no? Sería el efectivamente. mensaje. Oye, ¿qué cualidades debe tener un buen directivo? Uy, esto son muchas y muy complejas, ¿no? Ahí me gusta empezar por una que considero esencial. El buen directivo solo sabe contar hasta uno. Yo diferencio entre líderes y manipuladores. Los manipuladores son los que se esconden detrás de conceptos como el proletario, la gente o la clase media para enriquecerse ellos mismos. El directivo, el líder, es aquel que piensa en cada una de las personas que de él, de ella dependen. Y esto es esencial, solo saber contar hasta uno. Hay una segunda habilidad imprescindible para un directivo, que es el optimismo. Hay gente que dice que un optimista es un pesimista mal informado. Yo Sí. defiendo que un pesimista es un optimista con astigmatismo. Debe pasar por el oculista para ser capaz de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Además es que cuesta lo mismo, ¿no? Ser optimista que pesimista. Efectivamente, Tagore lo resumió muy bien cuando afirmaba que las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas. En estos años pasados, Efectivamente. La de cosas que nos perdemos por no mirarla con optimismo, las efectivamente, cosas, en ¿no? estos años pasados, donde muchos emprendedores han caído y solo han sabido llorar, otros, por el contrario, han sabido relanzar proyectos de gran éxito en niveles muy diferentes, digamos, de la escala tecnológica. ¿Y cómo somos los españoles en cuanto al liderazgo y a ser capaces bueno, pues empezar con esos hábitos y ir creciendo de manera continua? Pues estamos muy bien, salvo en un punto, que es el afán por la autoflagelación. La semana pasada impartía un seminario para 30 altos directivos de diversas organizaciones. Uno de ellos había vivido precisamente en Bélgica durante 15 años. Y me comentaba que al volver a España lo que más pena le dio es que no sepamos disfrutar y gozar de todo lo que tenemos. España es un país maravilloso, compuesto por gente extraordinaria. Yo he vivido 10 años fuera de España en diversos países y desde luego me quedo sin duda con el nuestro, superando ese afán de autocrítica destructiva
completada por esa envidia patológica que muchas veces padecemos. Yo te doy toda la razón. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Primero, no sabemos ver las maravillas que tenemos en este país, calidad de vida, gente, bueno, pues absolutamente todo. Y después, efectivamente, la envidia. Hay una envidia insana que al final no nos hace ser felices o bueno, aceptar lo que tenemos como bueno y mirar al futuro con optimismo, y eso al final paraliza muchísimas cosas que podrían ser muy buenas. Javier Fernández Aguado, Liderar en un mundo imperfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde aquí recomendar a nuestros lectores, a nuestros oyentes de Mundo Emprende, que sean lectores de este libro, Liderar en un mundo imperfecto, porque como habéis podido comprobar, hay muchas ideas muy interesantes en este libro que vais a poder aplicar en vuestro día a día. Muchísimas gracias. Gracias a ti.